La iglesia bajo ataque. The church under attack. That is the topic of the sermon this morning. Ese es el tema de la exposición en esta mañana. Te pregunto, porque yo en mis 30 años de ministerio, empezando, me preguntaba mucho por qué es que iglesias que están creciendo, iglesias que están alabando, iglesias que están discipulando, evangelizando, ¿por qué es que a veces pasan por división? I always wonder in my 30 years in ministry why there are churches around us, around the world, that it seems that they are growing, it seems that they are discipling, evangelizing. It seems like God he has his hand over them, but suddenly there is a split, there is a division. And I wonder why? What makes those things happen? I want you to read 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 5 really explains what I'm talking about, but the key verses that I want to focus this morning is on the first two verses. Voy a enfocar en los versículos claves 1 y 2. Y dice así, the Spirit clearly says that in the latest time, some would abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Verse 2, such teaching comes through hypocritical liars. Dice la palabra que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. This is a reminder of us that we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against the power and rulers of the darkness. According to Ephesians chapter 6, that's what Paul was emphasizing to the church over and over again. Un recordatorio, hermanos, importante que nuestra guerra, nuestra batalla, cotidianamente, a veces aunque pensamos que es con el vecino o con la persona en el trabajo o en la escuela, es claro que el Señor nos dice que nuestra batalla no es contra carne ni contra personas, sino contra potestades del enemigo. Es un recordatorio de esto. Según las escrituras, Satanás es el maestro del engaño, eso lo sabemos. Based on the scripture, we know that Satan is the master of lies. There's no doubt that that is his intention. In fact, his strategy is to infiltrate in the church, to cause division, separation, discontent, immorality, and provide false ideologies. De hecho, la estrategia del adversario es penetrar en las iglesias para dividirlas, para que haya descontento, para que haya inmoralidad y proveer falsas ideologías. Ese es el objetivo en sí, es poder dividir la iglesia, desconcentrar la iglesia. ¿Para qué? Para que no haya un crecimiento, y no solamente numérico, sino más importante, espiritual. That is his objective, to try to divide the church so they cannot grow numerically, much less spiritually. En este mensaje deseo compartir con ustedes las características de espíritus engañadores y hipócritas. I want to emphasize in the next few minutes these misleading spirits that are surrounding every church, the spirit of deceitfulness and accusations. Es importante aclarar que cuando estamos hablando de término espiritual, no nos referimos simplemente a un ser sobrenatural o a un fantasma o a un ángel. De hecho, el diccionario expositivo de las palabras del Nuevo Testamento determina o usa un término neuma, que es un término griego que simboliza o significa espíritu o el alma. En otras palabras, elementos sensibles del hombre, por lo cual pueden reflexionar, pueden sentir y pueden desear. When we use this term spirit, I'm not only talking
about something supernatural or an angel that appears. I'm talking about the word in the New Testament is, in Greek, is pneuma, which means soul or spirit. Something that can people like you and I can feel and react upon. Perhaps that's why we react to anger the way we do, or bitterness or envy. Por eso a veces, hermanos, se nos facilita entrar en un sentido carnal donde expresamos nosotros la ira, la amargura, el celo, la envidia. Entre los espíritus, hermanos, desencadenados sobre la iglesia, hemos podido identificar lo siguiente. This is what I have been able to come and find out in the scripture when I talk about those spirits. First of all, is the Antichrist. Es el espíritu del anticristo. Este espíritu se infiltró en la iglesia primitiva, hermano, y causó la división. This happened back in the first church. It introduced itself, the Antichrist spirit, and it divided the church. Cuidémonos de los anticristos, dice la palabra. Warning against denying the Son of God. And the Antichrist, when I use that term, not only am I talking about the Antichrist is going to come and going to rule this world, and then Jesus will come for the second time for his people, but I'm talking about every single thing that denounce or deny God as God, or Jesus as the Son of God. Cuando yo hablo acerca del anticristo, hermanos, me refiero a eso, todo lo que esté anticristo, que no esté a favor de Cristo. Aquellas personas que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios son anticristos. Y eso se penetran en la iglesia de hoy. If you read with me 1 John chapter 2 verses 18 and 19, quiero que vean conmigo la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 18, que dice así: Dear children, this is the last hours, the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que está la hora, o que esta es la hora final. Hermanos, no podemos limitar nuestro entendimiento sobre este espíritu como un individuo que viene, que está aquí. We cannot minimize the reality that there are antichrist people in the churches. Este es un espíritu que contagia a muchos. In fact, this spirit is very contagious. El apóstol Juan dice que aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. Han surgido, hermanos, en la historia de la iglesia muchos anticristos que causan la división de la iglesia. Sin duda alguna, casi todas las congregaciones, particularmente las más antiguas, han sido víctimas de estos individuos controladores, porque este espíritu ha causado división, ha quebrantado la unidad de la fe y ha fomentado la rebelión. This is the type of spirit that brings destruction, separation of the unity that we have in our faith. 1 John chapter 4 verse 3 says, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. Primera carta de Juan 4:3 dice, todo profeta, todo pastor, todo cristiano que no reconozca a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto ya está en el mundo. Confesar, hermanos, a Jesucristo significa aún más que mencionar su nombre en una oración. Confessing Jesus means more than just repeating his name in a prayer. It means that you are united in him and with him in everything that you do. Significa, hermanos, que estamos unidos con él y en él en todo lo que hacemos. El espíritu del anticristo endurece el corazón, manteniéndolo fuera del amor. See, that's what he does.
He controls you hard. He controls how you love other people. That is the spirit of the Antichrist. Y nosotros, hermanos, debemos estar atentos a eso que está sucediendo en las iglesias. Nutre la actitud equivocada, como la falta del perdón. What he does, he natures wrong things. For example, that spirit natures, you don't have to ask forgiveness. Abraza, hermanos, la falta del perdón. División y odio en vez del amor y la unidad y el perdón. Es antiamor, es antiperdón, es antireconciliación, porque es el anticristo. The Antichrist, of course, is anti-love and anti-forgiveness and anti-reconciliation. Fomenta la rebelión, especialmente se opone a la verdad. He doesn't want to deal with the truth that you find in the scripture. That's what John, when he was writing this first letter to that church, he was really saying two things. He was equipping the believers, but at the same time, he was warning them of these things to come. Esto es lo que estaba haciendo Juan. Estaba no solamente equipando a los miembros de la iglesia, al creyente, pero también diciéndoles, tengan cuidado, advirtiéndoles de lo que estaba sucediendo. Ese es el espíritu del anticristo, que a veces es controlado para dividir iglesias y traer problemas en todo momento. Pero también yo sé que usted ha escuchado la historia de Absalón. I know you heard the story of Absalom, the son of David. That's the other spirit that you need to be aware. El espíritu de Absalón. Muy semejante al espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque su enfoque es ser y destruir la autoridad de Dios. The focus of the spirit of Absalom is to destroy God's people, the person God anointed to be the leader of that place. And that's why we hear in the life of this person named Absalom. Absalón, hermanos, sabemos que tenía un hermano y tenía una hermana. Y cuando él se enteró que su hermano había violado y rechazado a Tamar, se enojó, dice la palabra. He was very upset because his half-brother raped his sister, Tamar. And he was so upset, but he didn't react upon that immediately. In fact, he didn't say nothing to his father, neither to his brother. No le dijo nada a su hermano, ni tampoco a su papá. Pero en ese momento empezó a traumar la venganza. He started planning how he was going to take revenge for what he had done. You see, the spirit of Absalom is the spirit of revenge. El espíritu de Absalón es ese espíritu de venganza. Ah, sí, me la hiciste, pues vas a ver. No sabes con quién te estás metiendo. You don't know what you're doing. You don't know who my father is. You don't know who I am. And that is sometimes the action or the characteristics of some of the Christians who have this spirit. We understand that Absalom was not interested in healing or helping his sister. He was not interested in solving the problem neither. He just wanted revenge. That's what he wanted. Él no quería solucionar el problema, Absalón. Él no quería realmente ayudar a su hermana por esa experiencia horrible que había pasado. Lo que él quería era venganza, venganza, muerte. Y empezó a planificar, dice la palabra, cómo matar a su hermano. If you read with me in the scriptures, it is clear what his plan was. 2 Samuel chapter 13, verse 20 to 22 says this. Her brother Absalom said to her, has Abner, your brother, been with you? Be quiet for now, my sister. He is your brother. Don't take these things to heart. And Tamar lived in her brother's Absalom's house, a desolated woman. When the king David heard of this, he was furious. And Absalom never said a word to Amnon, neither good or bad. He hated Amnon because he had disgraced his sister Tamar. Absalom ordered his men, listen,
When my brother is high spirited from drinking wine, and I say to you, strike him down, then kill him. Don't be afraid. Haven't I given you this order? Be strong and brave. ¿Ven ese espíritu? Can you see that spirit? That is not the spirit that God intended for his believers to follow. God talks to us about forgiveness, about repentance, about loving, about caring, about helping, not about revenge or killing or planning. See, he had to spend a lot of time planning his attack. Él planificó esto, hermanos, pasó mucho tiempo planeando lo que iba a hacer. Y tristemente, hermanos, yo me he dado cuenta en la iglesia es como gente que tiene este espíritu, planea mucho lo que va a hacer. Tiene más tiempo entre la semana planificando cómo va a vengarse de ese hermano o cómo va a darle a ese hermano donde se merece, en vez de estar buscando la dirección del Señor en oración, como dice la palabra, cuando hay problemas, venir a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo, ¿qué dice la palabra? Los haré descansar. Es cuando más el pueblo tiene que venir a los pies del Señor. Este es un espíritu, hermanos, contagioso. We know the story that after he committed that crime, he fled for 3 years. He didn't come back until his father David called him back because he needed him. And you would think, well, he came back repented. He came back saying, forgive me, Lord. He came back with a humble heart. No, he did not. He came back once again to try to take over the throne. You see, he did not understood or respect who God had anointed to be the king. He was not interested in what God had done or was doing. He had his own plan. He was his own God. And the Bible says that he started talking and sharing and embracing the people of Israel to steal their heart. And then he told them, look, if you empower me, if you make me a ruler, then I'm going to help you with your problems. Oh, yes, not like my father. I will take care of your problems. And he was manipulating the system. He didn't care who was the leader. He didn't care that he was his own father. Vemos una y otra vez ese espíritu de Absalón como él. Cuando regresó, porque su padre le habló, no regresó con un corazón humilde, hermanos, arrepentido de lo que había hecho, porque Dios, cuando uno confiesa sus pecados, no importa que tan grande sea o tan pequeño sea, de acuerdo al estándar de este mundo, el Señor perdona los pecados, amén, restaura la vida, cambia la vida, transforma tu vida cuando Él perdona, porque ese es el poder que Él tiene. Tú y yo no podemos perdonar así, pero el Señor sí puede. Pero así no vino este personaje. Este personaje vino con un plan ahora de quitar del trono a su padre. Y empezó a manipular al pueblo de Israel, diciéndoles con una diplomacia, yo puedo solucionarte tu problema, yo puedo hacer mejor trabajo que mi padre. Y vemos una y otra vez que no importó todo lo que este varón hizo, no pudo obtener lo que él quería. Dios nos ha dado autoridad para proteger lo que más amamos, amén. God has given us authority to protect the things that we love the most. Si no existe el amor, no funciona la autoridad. If there's no love, there's no function for authority. El amor está siempre dispuesto a pagar un precio. Love is always willing to pay a price. Cristo murió porque amó. Christ died because he loved. Este amor redentor es el que da origen a la autoridad. Absalón pretendía amar al pueblo para robarles el corazón, rebelarse con la autoridad de Dios, ir en contra del hombre que Dios había puesto en ese lugar. A pesar de todas sus artimañas, engaños y aparentes victorias, el Dios Todopoderoso volvió
el trono a David. Y dice la palabra que él fue y perdió su vida bajo la mano del ejército de David. In fact, in the midst of all his plan, his lies, his victory, our God gave the throne back to David, and he died in the arms of the army of David. Todo líder, escuche bien, y pastor que ama a la congregación va a ser defendido y apoyado cuando viene aquellos con el espíritu de Absalón. If your pastor and your leaders love the church, they would protect the church, and God will protect them against this type of spirits. That's why I want you to read with me Hebrews chapter 13, verse 17. Quiero que lean en su Biblia el libro de Hebreos. Busquen en su Biblia el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 17. Esta iglesia está a punto de llamar a un pastor. Yo quiero que ustedes recuerden este versículo as we continue to seek God's will for the future pastor at Gethsemane. I want you to remember this verse. Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Oh yes, I need to give an account to God for each one of you. It is not just preparing a sermon or coming to church or leading weddings or baptizing people. It's about having an account to God. He can tell me, what did you do when this person, my son, my daughter was going through this and they came to you? What did you do, Sergio Ramos? So I do have something in return as an account to Jesus Christ when he sees me. Y por eso, hermanos, dice la palabra, do this so that their work will be a joy, not a burden, for that will be of no benefit to you. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho a nadie. Cuando uno se queja, no trae provecho a nadie. Cuando yo me quejo con mi esposa Dora, no trae ningún provecho para mí, hermanos. Y ahí lo hago otra vez y sigo quejándome. No aprendo. Por eso este versículo es importante leerlo una y otra vez. It is important for us to understand that if you take care of your pastor, like this church has done with me, then you will be rejoicing. You will be focused on what God is calling you to do. Pero si dejamos que el espíritu de este personaje llamado Absalón entre, entonces va a traer destrucción, porque ese espíritu no respeta la autoridad de Dios. Amén, ¿están conmigo? Más vale, porque el espíritu que sigue es el que los duerme. I hope you are listening to what I'm saying, because the next spirit is the one that makes people a little bit dizzy and sleepy, right? El espíritu de estupor, the spirit of stupor. El diccionario ilustrado de la lengua española define estupor de esta manera: disminución de la actividad intelectual acompañada de ciertos aires de indiferencia. Oye, así es muy técnico, ¿verdad? Pero es un borracho. Más o menos. No puede procesar una persona que tiene influencia del alcohol. Definition of stupor is a condition in which someone is not able to think normally. Usually that happens when somebody is drunk. Esta diferencia o insensibilidad trae a los cristianos torpeza y desánimo que les impide crecer en Cristo y los estanca en un estado de cieguez, el cual no les permite ver la visión de Dios. The Spirit, when it's introduced in a church, what it produces in the life of the people is a sense of weakness, a sense of tiredness, a sense of disconnect. And they're blind to the truth, where in turns they cannot see God's vision in their lives. Es un espíritu contagioso también, como todos los que
hemos hablado, hermanos. Con frecuencia, un nuevo creyente trae mucha energía, right? When you see a new believer, he has a lot of energy. I mean, he is pumped. He is ready to go and witness to everybody. He wants to witness to the rock, to the pets. I mean, he's excited. He knows what he believes. He just felt the presence of God in his life, and he knows that God is almighty and all-powerful. Cuando una persona viene a los pies del Señor, yo recuerdo que yo empecé a tomar evangelismo explosivo por fe, todo lo que podía para evangelizar a las personas. Yo veía una persona en el autobús y le estaba hablando de Cristo, porque estaba muy entusiasmado por lo que había yo creído, por lo que yo había sentido. Ese era el Espíritu en su apogeo. That's what the Holy Spirit does when He takes control of your life. He gives you joy and guidance and direction. Sin embargo, el cristiano, hermanos, que no está envuelto en aprendizaje, en discipulado, es una persona que puede ser contagiada con este espíritu. If you're not involved in a small group or in a ministry, then you can be contagious with this spirit. And if you're contagious with that spirit, then you don't feel nothing. You come to church and say, well, it's okay. Check. What's next? Because there's not a commitment. You're not growing, so you don't feel a difference in your life. You're not growing spiritually. You are possessed by this spirit. El espíritu de indiferencia. El espíritu que no te deja avanzar. Por eso dice la palabra, read with me, Nehemiah chapter 4, verse 6, Nehemías capítulo 4, versículo 6. Fíjense lo que pasa. Listen to what happens when believers are growing in Christ, when they're being discipled, when they're learning from the scripture. It says, so we rebuild the wall till all of it reach half in height. For the people work with all their what? Hearts. Dice la palabra, continuamos con la reconstrucción y levantamos las murallas hasta media altura. Pues el pueblo trabajaba con ¿qué? Entusiasmo. Estaban contentos. Este espíritu ataca particularmente a los cristianos que no se han activado en algún ministerio. Y luego entran, hermanos, en una tibieza como lo que ocurrió en la iglesia de la Odisea, perdón. Por eso nos dice Apocalipsis capítulo 3, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. That's why we hear it in the scripture in Revelations 3:16. So because you are lukewarm, neither hot or cold, I am about to spit you out of my mouth. Tenemos que orar para que Dios controle este espíritu de estupor. Oremos para que quite esa indiferencia que tiene estas personas y ponga en su corazón un deseo de servir al Señor en su ministerio. Amén. We need to pray. If you know people who are not in tune, people who are sleepy, people that don't want to grow spiritually, then pray for them that God would take away their indifference and put a desire to serve Him. Esto me recuerda a veces, hace poco mi esposa no podía dormir. Y es como lo dijo que me causó risa. Dijo, no puedo dormir, se me fue el sueño. Voy a escuchar uno de tus mensajes. So it was how she said it that you can take it positive or negative. She goes, I cannot sleep, baby, so I'm just going to turn off the computer and hear one of your sermons. So I go, what are you trying to say? I'm your lullaby? He said, no, I meant that I'm awake and I want to hear one of your sermons. Qué bien la arregló, ¿eh? Dijo, no, mi amor, si lo que quiero es escuchar, porque no había escuchado ese mensaje. A veces, hermanos, nos duerme las cosas porque no entendemos la importancia de lo que el Señor está tratando de comunicar a la iglesia, a tu vida. Y a veces los oídos se tapan con otras cosas que están en tu vida cotidiana. Hoy te digo, hermanos, queremos tener una iglesia fuerte, queremos tener una iglesia saludable. Quita esos espíritus de tu vida.
Hazlos a un lado en el nombre de Cristo Jesús y vamos a ver cosas grandes y maravillosas que jamás hemos visto, dice la palabra, cuando nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús. And lastly, to conclude it, we have the spirit of accusation. El espíritu de acusación. Read with me Revelations 12:10. Lee conmigo Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Luego, oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder del reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque han sido expulsados. Él ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y de noche delante de nuestro Dios. Muchas iglesias han sido destruidas por el acusador de los hermanos, por las críticas, faltas como la inmoralidad y el uso fraudulentos del fondo de la iglesia. Es tan común esta influencia en nuestra sociedad que al llegar faltas o que el hallar faltas, ha sido elevado a una virtud. Let me tell you what I'm talking about. The spirit of accusation has penetrated tremendously on the life of churches. That when somebody possesses that spirit, his intention or her intention is to be a secret agent and do research in every member of the church to find sin. That is his objective. Not to restore you, not to help you, but to bring it to the church and say, look what I found on this person. And you know what? Most churches see that as a virtue. Por eso, hermanos, escúcheme bien el que tiene oído lo que el Espíritu trae a la iglesia de hoy. Cuando nosotros permitimos que gente traiga faltas de inmoralidad de una manera que ellos se están empoderando con un espíritu y una actitud no de construcción y de restauración, sino de chisme y se lo cubren con ropa religiosa. Eso no es lo que el Señor quiere para la iglesia. Esas son las cosas que tenemos que detener en el nombre de Cristo Jesús. El enemigo está asignado para atacar las relaciones de todo nivel. He is assigned to attack every relationship at any level. Lo hace en la familia, he does it through family. Lo hace en la iglesia, he does it through a church, through churches, en iglesias, por lo cual ha traído mucha división al cuerpo. El siervo de Dios necesita discernir su actitud para con otros. Si sus pensamientos no son de fe, obrando mediante el amor, necesita reconocer que a lo mejor está siendo bajo un ataque de este espíritu. The purpose of this spirit of accusation is really to minimize the credentials of the good news. That is the focus. Every time there is a division, what is it that it hurts? The ministry. Siempre que hay una división, ¿qué es lo que sufre? Es el ministerio. Y dejamos que esos espíritus tomen control en vez de buscar el perdón. Oh, I told you this before. I've been in my ministry in several churches that have called me to come and help them because they're going through a very difficult time. And when I get there and I meet with the leadership, the first thing that I tell them is, are you willing to ask for forgiveness? Oh, you should see their faces. Hermanos, en mis 30 años he tenido la oportunidad y ha quebrantado mi corazón cuando iglesias me hablan y voy a ayudar. Cuando trabajaba para la asociación y la convención
Iba a iglesias a ayudar y estas iglesias que estaban pasando por problemas muy difíciles. Problemas con liderazgo de la iglesia. Y cuando me los miraba los líderes, decía, ustedes están dispuestos a pedir perdón. Y sus rostros me contestaban inmediatamente. Cuando uno permite que el espíritu de acusación tome control, entonces actúas en tu carne. Y lo que está funcionando al 100% es tu carne, es tu vieja naturaleza. Y lo primero que quieres alejar es la oración, es el perdón, es la reconciliación. The first thing that you want to do when this spirit possesses the church, the first thing that you want to do is revenge, is take care of the problem in the name of Jesus Christ. But you don't want to ask forgiveness. It's what the scripture says. You don't want to talk about reconciliation either. That is when the spirit of accusation takes over you. And it goes against what the scripture says. Y tristemente, hermanos, en esas veces que yo he estado ayudando o aconsejando, las palabras, como dice la canción, se las lleva el viento. Y la iglesia se divide. Cuando permitimos que ese espíritu de acusación entre, ¿saben cuándo sucede? Cuando la iglesia está trabajando, cuando la iglesia está creciendo, entran esos espíritus. It's interesting that there is a pattern. When the people of the Lord is being faithful to God and they're working together and they love each other and they pray for one another, here comes the spirit of accusation. When everything, it's like Satan knows, oh, they're about to get to the next level, so I'm going to have to destroy that. They're growing too fast. They're reading the scripture. They're living the scripture. They're putting God first in their lives. Boom, here comes the spirit of accusation. Una y otra vez se repite eso. Con este espíritu de acusación. ¿Saben qué? Porque lo que quiere es hacer sentir mal al hermano. I don't care, brother, how you feel. I don't care. I know you sin. And you know what? You're just going to have to leave. You're a sinner. I found here. I got facts. Y eso es lo que no llamó el Señor a hacer eso. El Señor no nos llamó a ser jueces. Si tú no amas a la persona que está al lado, no tienes autoridad para juzgarla. Si tú no estás dispuesto a morir por la persona que está al lado, no tenemos autoridad para juzgarla. If you're not willing to die for the person that is sitting beside you, then you don't have the authority to judge nobody. Es solamente a través del amor. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 para concluir. I want you to read with me Galatians chapter 6, 1 as we conclude. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, if somebody is found with sin, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud que dice. ¿Una actitud qué? Humilde. If you find somebody that is sinning, you should help that person, brick by brick, para que esa persona pueda volver a funcionar en el camino de Cristo Jesús. Pero hazlo humildemente, hazlo con amor, no vengándote, no buscando la destrucción de esa persona. Cuando dejamos que el espíritu, hermanos, de acusación entre a la iglesia, ¿saben lo que hace ese espíritu? You know what that spirit does when we allow him to come to the church? It makes you go head to head with your own brother. Empiezas a atacar al cristiano. Eso es lo que hace ese espíritu. Y la Biblia dice que debemos de atacarnos los unos a los otros. Debemos de vengarnos los unos a los otros. Eso dice la Biblia. Vénguense los unos a los otros, ojo por ojo y diente por diente. Si te da un trancazo, tú dale dos. Aviéntale la chancla.
¿Eso dice la Biblia? No. What is it that we need to do when there's problems with our brothers and sisters? Is not to hate them. Is not to seek revenge. According to the scripture, is to pray for one another, is to love with one another, is to embrace one another with the love of Jesus Christ. And if we need to exhort them because there is sin, oh, believe me, there is sin in the churches. There are pastors who have sinned. Oh, definitely, there's no doubt there. That's not a new story. But our goal is not to find if our pastors or our leaders or our members are sinning. Our goal is if we know that they're sinning, how can we help them? How can we help them in that difficult time? Restore their life in the name of Jesus Christ. Esa es la iglesia que el Señor quiere, la iglesia que está dispuesta a restaurar vidas, amarnos los unos a los otros. Esa es una iglesia que el Señor va a seguir bendiciendo, pero tenemos que estar con los ojos, con las antenas, ya no sé en inglés ni español, hombre, bien puestas en todo lo que hacemos. La verdad, hermanos, la palabra de Dios para nosotros en esta mañana es que la crítica carnal debe ser reemplazada con oración. Amén. The focus and the truth of the sermon is this, that we need to replace criticism with prayer. En vez de criticarnos, vamos a juntarnos y a orar. Amén. Because that's what the Bible says. No solamente eso. Las acusaciones deben ser cubiertas con un manto de amor. The accusation should be covered with love. With love. Para que entonces el Señor sea glorificado. Donde hay error, debemos ir con el propósito de restauración. We need to go with a humble heart to help that person. Es importante reconocer, hermanos, que estos espíritus viven y están en medio de nosotros. ¿Dónde está el espíritu de mansedumbre del pueblo o de que Pablo hablaba en Gálatas? Where is that spirit of gentleness that Paul talks in Galatians? ¿Dónde está la humildad, hermanos, al cuidar de cada uno para que no seamos tentados? Where is that humbleness and that desire to take care of one another so we won't fall in temptation? ¿Dónde está la motivación de restaurarnos los unos a los otros? Where is the motivation to restore one another, to help one another, to become better Christians, better persons in the name of Jesus Christ? Yo espero que esté aquí en esta iglesia y por fe lo proclamo y así es. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos a Dios en oración. Padre, te agradecemos, Señor, por este momento en el cual brevemente podemos estudiar tu palabra, Señor, y entender las trampas del adversario, entender sus engaños y saber, Señor, cómo confrontarlos como pueblo tuyo. Y es claro, Señor, que la manera de confrontar estos engaños es a través de la oración. Father, as we encounter these spirits, there is no doubt, Lord, that the only way we can overcome them is through prayer. We are a church that loves to pray. That has been the message that I have tried to convey since I've been here, Father. Somos una iglesia que nos gusta orar al Señor, porque es a través de la oración y su poder que podemos ver una diferencia, no solamente en tu vida, pero en la vida de tu familia, en la vida de tu comunidad, y en la vida de tu ciudad, y sucesivamente. Padre, haznos una iglesia de oración. Make us a church that loves to pray.
Can I ask you to stand up? Voy a pedir que se pongan de pie. El mensaje ha sido claro. Yo no quiero ninguno de esos espíritus aquí en Getsemaní. I don't want none of those spirits here in Getsemaní. But in order for us to be victorious, we need to do it in prayer. Amen. Para ser victoriosos, tenemos que ir en oración. Y para tener victoria, tenemos que confesar pecados también. And to be honest with you, if we're going to be victorious, we need to learn how to confess our sins. So if you're watching in Facebook, I want you to confess your sins right now, wherever you are. And if you're here, I want you to do the same thing in the name of Jesus Christ. En nombre de Cristo Jesús, yo quiero que confesemos pecados, hermanos, y que pidamos que el Señor cubra este cuerpo, que es su cuerpo, para que el Señor siga manifestándose, para que el Señor siga cambiando, transformando las vidas de gente que lo necesita. Yo voy a pedir que pases a orar. That's what I'm going to ask you. You can pray where you are. You can get in huddles, do your powwows, and pray. But this is the time of prayer right now. So pray, please. Get together and pray together, or come to the altar. But in the next, as we hear the song, we're going to be praying. Amen. Vamos a orar, hermanos. Se puede juntar con alguien a orar. Puede pasar al altar a orar. Puede orar usted solo donde está, pero ahorita es el tiempo de oración. Porque es la única manera que vamos a poder ser victoriosos. Porque hay poder en la oración. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos al estar escuchando esta alabanza. De mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día pienso yo en ti. Y tu presencia es luz para mí. Be thou my wisdom, be thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Padre, te agradecemos, Señor, este momento en el cual podemos venir ante tu presencia, Señor, reconociéndote como nuestro Salvador, reconociendo, Padre, que si traemos nuestras cargas al alfolí, tú vas a, Señor, contestar cada una de ellas. Pedimos que tu voluntad se manifieste, que no sea lo que nosotros queremos, sino lo que tú, Señor, quieres. Pedimos una protección, Señor, sobre tu iglesia. Que tú traigas, Señor, arrepentimiento, perdón, reconciliación, como lo has estado haciendo. Alabado seas tú, y a ti te damos la honra y la gloria en todo lo que hacemos. Blessed be your name, Father, and we give you the honor and the glory in everything that we do. We ask, Lord, that if there are people in this congregation or present today that have not confessed you
as your Lord and Savior, that today be the day of salvation. If there are people that need to ask forgiveness, Father, I ask that you would work in their hearts, soften their heart. They may be able to go and ask with your Spirit forgiveness. Bring reconciliation, Lord, to those who are needing it, Lord. But continue to protect and save your church wherever we are. In the name of Jesus Christ, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos esto. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Sigan orando los que quieren orar, hermanos. Nosotros vamos a seguir alabando el nombre del Señor con las ofrendas y los diezmos. Le voy a pedir a los diáconos que pasen y nos guíen en esta oración. Yo voy a orar por las ofrendas y los diezmos, hermanos, para que el Señor los siga bendiciendo el ministerio de Getsemaní. Father, we thank you once again for this time of worship, this time that we can pause from our daily walk, Lord, and just meditate on your word and praise you, Father. Likewise, we pray for the offerings and tithes that are going to be pick up at this moment, Father, that you continue, Lord, to use us, direct us, make us good stewards, Lord, of your money. Multiply, Father, supply the need like you always have. Padre, pedimos que tú sigas bendiciendo, Padre, las ofrendas y los diezmos que se recogerán en estos momentos. Te pido, Señor, de que nos hagas buenos mayordomos de lo que tú nos das. Y que demos, Señor, con un corazón agradecido. May we give the thankful heart, reconociendo, Padre, que todo lo que tenemos te pertenece a ti. I ask this in the name of Jesus